Moisés era un mediador en su tiempo. El Eterno hablaba con Moisés y Moisés hablaba con el pueblo. Ahora nosotros hablamos con el Mesías, ¿verdad? Que es el profeta. Y entonces él habla con el Padre. Es un mediador entre Dios y los hombres. Yeshua, bueno, no es el Padre. Por Dios, no es el Padre. Es el Hijo. Es el Hijo. No puede ser mayor Entonces, que el Padre. ¿qué pasa? Cuando hicieron la alianza, cuando se alió Roma con el Imperio Romano, perdón, Roma con Grecia, el Imperio de Grecia y el Imperio Romano se unieron. ¿Qué pasó ahí? Nada, que la filosofía griega era más fuerte que la romana. Y ellos pusieron los dioses, por ejemplo, los dioses de Grecia, el gran dios Zeus, Hashem reprenda al diablo, y no me tomen en cuenta la falta que estoy mencionando estos nombres, porque está prohibido mencionar estos nombres. Pero para una enseñanza. El Eterno no me toma en cuenta como una falta eso. Baruch Hashem. Dice la historia de Siria. Estos son las deidades de Siria, ahí frente a Israel, frontera con Israel. Adá, el dios mesopotámico de la tormenta. Sin, el dios de la luna. Luego, cuando decimos luna, estamos diciendo lunes, estamos diciendo, mencionando estos dioses. Está prohibido mencionarlo, Primer día de la semana, segundo día, tercer día, cuarto día. Shamash, el dios del sol. Atargatis, la diosa de la fertilidad de la región. Esos eran los dioses griegos. Los griegos no tenían tanto dios, pero tenían más de uno. Están en pecado, son idolatría. Todo no puede tener un dios trino tampoco, un dios de tres caras. Eso viene de Roma. Ok, entonces tenemos aquí entonces tú no puedes hacer alianza con una gente que tenga más de un Dios, porque eso es idolatría, porque Dios es uno y no fue nada, no existe nada antes de él. En esta edad presente tampoco existe más que uno, un solo Eloha. Y en el mundo venidero, cuando no exista nada, él estará ahí. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dice, existían más de 200 dioses en el panteón romano, pero hay 12 que son considerados los más importantes. Entonces ellos lo igualaron a los dioses de Grecia y lo unificaron. Zeus es el dios Zeus, entonces es uno de los principales, sí, después, pero son los griegos. Entonces, existían las tríadas. ¿Quiénes eran los dioses romanos? Los dioses romanos eran las divinidades adoradas en antigua Roma. La región romana absorbió influencia de las culturas que conquistaba. Por lo tanto, esos dioses fueron variados o cambiados el aspecto a lo largo de la historia. Durante el periodo monárquico de sus dioses más importantes fueron la tríada, el dios trino, que eran tres. De ahí viene la divinidad, no el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? Pero también está María, también la Madre de Dios, ¿no? La Madre
Durante el periodo orgánico, ok. Su dios es más importante, la tríada, encabezada por Júpiter. El más importante del panteón, Martes, dios de la guerra. Y Quirino, Quirino está aquí, varón. Dios también guerrero, derribó luego de la tríada capitalina conformada por Júpiter, Minerva y Juno. Pues, que hay una hembra en el medio. José, María y el hijo. Por eso ahora nomás se menciona el hijo, porque el padre casi no tiene importancia. La triada era Júpiter, Minerva y Juno. Ahí me imagino que ahí viene Junio. A partir de la influencia griega, la religión romana incorporó a los dioses griegos, superponiendo algunos de ellos a sus divinidades anteriores. Los de Grecia tomaron en Roma más relevancia que los mismos dioses romanos. Se ganan a los romanos, los griegos, ¿no? La filosofía griega era más fuerte. Existían más de 200 dioses en el panteón romano, pero hay 12 que son considerados los más importantes. Los 12 dioses romanos principales del panteón romano son los siguientes. ¿Qué le parece? Júpiter, encabezado por Júpiter, Juno, Minerva, Vulcano, Diana, Febo, Venus, Ceres, Neptuno, Marte, Mercurio y Vesta. Aquí está Mercurio del miércoles, Marte de la semana, ¿verdad? Y así sucesivamente. Estos son los más importantes de Roma, estos son los romanos. Entonces, Júpiter equivale a Zeus en griego. Ellos tienen su equivalente. Baruch Hashem. Principales dioses de la mitología romana, equivalente al dios griego Zeus, aunque su origen se remonta a poblaciones primitivas previas al contacto de Roma con Grecia. Era hijo de Saturno y Ops. Según la leyenda, ocultó a Júpiter en la isla de Creta para liberarlo de la muerte, ya que Saturno se devoraba a sus propios hijos. Esta divinidad representa al cielo, la luz y los fenómenos atmosféricos, junto con Minerva y Juno, formaban parte de la tríada capitolina, invocada por los gobernantes de Roma en momentos difíciles. Sus símbolos eran el águila, el cetro y el rayo. Juno no era varón, era diosa del matrimonio y maternidad, era una de las más importantes de la mitología romana. Era hija de Saturno y Opas, y por lo tanto, hermana de Júpiter. Comúnmente se la representa sentada en un trono rodeado de pavos reales, con una diadema y el cetro de oro. Su equivalente en Grecia es Hera. Y Minerva, hay gente que le pone ese nombre a sus hijos. Diosa de la sabiduría e hija primogénita de Júpiter, era invocada por los sacerdotes y filósofos. Se la representaba con un casco, una pica y un escudo, aunque también con animales como la lechuza y el dragón, un dragón o un escarabajo. Su equivalente griega es Atenea, Vulcano. Dios romano del fuego, hijo de Júpiter, era invocado por los artesanos y trabajadores de hornos y metales. Fue el creador de las armas de los dioses héroes. Se lo representaba como un hombre mayor, fuerte, cojo y de aspecto poco agraciado. Su equivalente en Grecia es Hefesto,
Hefesto, la diosa Diana, diosa de la luna, hija de Latona, y Júpiter, era una diosa casta asociada con los animales salvajes. La casa y la fertilidad era representada con una gran belleza junto con un ciervo, un arco de plata y flecha. Su equivalente es Artemisa. Su equivalente griega es Artemisa. Artemisa, ahí era que hacía la Artemisa, era una diosa que tenía un gran templo allá en Grecia. Y ahí ellos hacían un rito satánico y sacaban el untado. Cuando ellos ganaron la guerra a Israel en el año 70, llamaron al untado, no al ungido, al untado. Y hacían un rito satánico con una paila de aceite hirviendo. Y venían una doncella que trabajaban, que pertenecían al templo, y la ponían en una fila y le daban una rosa. Ella la deshojaba y decía: me ama, no me ama, me ama, no me ama. Y si salía que la amaba, el sacerdote que estaba de turno, en la fila de los sacerdotes, primero que estaba en el turno, le tocaba tener relaciones maritales con esa joven, con esa virgen. Y si salía varón, entonces era el untado, el ungido, el untado. Cuando ellos ganaron la guerra en Israel, trajeron el hijo del dios Zeus, al untado, y lo pusieron allá como Cristo, que significa el untado, Cristo, con X. Entonces la gente le está sirviendo, no se sabe a quién le está sirviendo la iglesia, pero no le está sirviendo al Dios verdadero, al Dios de Israel. Porque el Dios de Israel se llama Adonai. El Dios de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob se llama Adonai. Baruch Hashem. Entonces, no le podemos cambiar el nombre. Los nombres no se traducen. El nombre de Dios no se traduce ni se cambia. No puede, no deje que te entre gato por liebre. No deje, no deje que te entre gato entre macuto. Como dicen allá, ¿no es verdad que sí? Son dioses extraños, varón, que nos han dado a través del tiempo y nosotros no nos hemos dado cuenta. Cuando Israel perdió la guerra en el año 70, Israel desapareció del mapa, no había israelita. Israel estaba vacío, varón. Estaba Israel, la tierra de Israel estaba vacía porque no habían habitantes, lo habían matado todos en el año 70. Entonces el mundo está enseñado, ¿tú sabes por qué? Que por Roma, por la triada, el dios Trío, y María, que representa a Diana, también a Diana, la diosa Diana, a María, José, el padre, María, ¿no era? También era una deidad romana, y el hijo también, Yeshua HaMashiach, es su nombre, el verdadero, ¿no era? Porque Jesús, el hijo bueno de Zeus, es un ídolo, hermano. Lo que nos han dado es veneno a las naciones. Un Dios trino. Entonces, lo primero, mira, Jesús no era cristiano. Porque Cristo, los primeros cristianos salieron 200 años después de la muerte de Yeshua. No se conocieron. Yo no conocía a mi abuelo porque mi abuelo era de un tiempo antes que yo. ¿Y cómo yo conocía? No, yo andaba con mi abuelo. No, porque cuando yo nací ya mi abuelo había muerto. No sé si usted entiende. El Mesías, Jesús no era ser Cristo. No enseñó la religión cristiana. No se congregaba en una iglesia cristiana. Porque él era judío, era un rabino, era un maestro de la Torá, de la ley. Un maestro de la ley. Baruch Hashem, toda la vaca 2. Digo yo creo que no. Bien. Pero lo voy a quitar ya, no hay problema. Ok.